Imagina que te caiga un rayo y a partir de ese instante dejar de envejecer. ¿Acaso el FBI te comenzaría a investigar? ¿Qué tantos años podrías vivir sin que te descubran? ¿Qué clase de vida épica llevaría a alguien así? El 31 de diciembre de 2014, un taxi viajó a través de San Francisco. El auto llevaba un solo pasajero, una mujer. Su nombre de nacimiento era Adelaide Bowman, aunque su alias actual era Jennifer Larson. Este es el primer y último capítulo de su historia. Adelaide estaba aquí porque un chico le había hecho nuevas identificaciones falsas, cambiaría de nombre a Susan Fletcher. Aprovechando, Adelaide miró un poco la habitación, y cuando las identificaciones estuvieron listas, el chico se las dio. Adelaide entonces comentó que debía dejar de hacerlo, la falsificación era ilegal. Aparte sabía que no se llamaba Tony, sino Jeff, las pelotas de su habitación lo delataban, todas tenían ese nombre, debía ser más cuidadoso. Sin duda Adelaide era muy observadora. De aquí nuestra amiga fue a casa, donde Reese, su mejor amigo, la esperaba. Adelaide le contó al cachorro que le encantaría la granja a la que se mudarían, y de aquí subió un taxi para ir al trabajo, la biblioteca. El taxista le dijo que algunas calles estaban cerradas, razón por la que Adelaide de inmediato le dio una nueva ruta. Conocía San Francisco como la palma de su mano. Una vez en la biblioteca le pidieron organizar todos los archivos, por fin serían digitalizados, razón por la que nuestra amiga pasó la tarde viendo cintas, algo que le trajo muchos recuerdos. Verán, Adelaide Marie Bowman nació a las 12:01 am del 1 de enero de 1908 en el Hospital Infantil de San Francisco. El 16 de junio de 1929, cuando Adelaide y su madre se detuvieron a admirar el lugar donde en 3 años se terminaría la construcción del Golden Gate, un joven ingeniero se mostró inusualmente galante. 87 días después, Adelaide se casó con Clarence James Prescott. 3 años después tuvieron una hija, a quien llamaron Fleming. El 17 de febrero de 1937, 8 trabajadores y 2 ingenieros perdieron la vida durante la construcción del Golden Gate. Entre los fallecidos estaba el esposo de Adelaide. 10 meses después de eso, Adelaide conducía a casa de sus padres, donde Fleming de 5 años le esperaba, cuando de pronto algo sumamente inusual ocurrió, algo casi mágico. Nevó en el condado de Sonoma, California. Esto nubló la vista de Adelaide, quien sin poder evitarlo cayó al río. La inmersión de la agua helada provocó que el cuerpo de Adelaide entrara en un estado llamado hipoxia, deteniendo su respiración al instante y disminuyendo su frecuencia cardíaca. En 2 minutos la temperatura de Adelaide había caído 30 grados, su corazón había dejado de latir, aunque de pronto a las 8:55 un rayo impactó con el vehículo. Esto tuvo un efecto triple. Primero, la descarga reanimó el corazón de Adelaide. Segundo, salió del estado de hipoxia. Y tercero, Adelaide Bowman ahora era inmune al paso del tiempo. No envejecería un solo día. Con el paso del tiempo, Adelaide atribuyó su apariencia a una vida saludable, incluso parecía hermana de su propia hija, aunque poco después supo que debía tomar precauciones, ya que al cometer una infracción, el policía no le creyó que era su licencia de conducir. Después de todo, no parecía de 45. Por esto Adelaide se mudó y buscó empleo en una escuela de medicina, donde en sus ratos libres investigaba todo lo posible su caso. Después de un año de intenso estudio, Adelaide lo aceptó. No había explicación científica para su condición, y cierta noche al salir del trabajo, unos agentes del FBI la abordaron. Adelaide dijo que ella no era Adelaide, aunque los sujetos la subieron al coche, solo le harían unas preguntas. Los hombres la llevaron hasta un aeropuerto, donde afortunadamente para nuestra amiga el avión no arrancaba. Los sujetos bajaron a revisar lo que ocurría, lo que fue aprovechado por Adelaide para escapar por el maletero. Sabía que no le esperaba nada bueno con el FBI, por eso volvió a casa, empacó y se despidió de su hija. Le dolía más que nada dejarla, pero era necesario. La próxima vez que se vieran debía presentarla como una amiga. Para asegurar su libertad y la de su hija, Adelaide prometió no contarle el secreto a nadie, algo que había mantenido por los últimos 60 años. Volviendo al presente la noche de Año Nuevo, Adelaide recibió una llamada. Era Regan, una vieja amiga. Celebrarían la noche en el Gran Hotel. Nuestra amiga claro asistió, donde pronto notó una fotografía suya. Décadas atrás había estado ahí. Tras esto fue con Regan, quien por cierto era ciega, así había podido mantener su amistad de años. Después de todo, no podía notar que Adelaide no envejecía. Por lo mismo se sorprendía que siempre que estaba con ella, hombres jóvenes se le acercaban, aunque este sujeto no llamó su atención, sino otro, quien también la miró. Aunque en eso una mujer lo besó, algo que la decepcionó. Al llegar el nuevo año, Adelaide recibió una llamada de su hija, le deseaba feliz cumpleaños y esperaba verla la mañana siguiente. Tras esto, Adelaide se despidió de Regan, se iría a casa. Por eso tomó el elevador, donde el sujeto de antes también entró. Su nombre era Ellis y estaba muy interesado en Jenny, como se hacía llamar nuestra amiga.
El sujeto notó que su nombre era como el de un poema. Añadido a esto, mencionó que solo quería estar un poco con ella. Adeline respondió que era una mala jugada, después de todo había dejado sola a su pareja. El sujeto respondió que era una amiga, estaba soltero. Aparte esperaría el taxi con ella, así sabría dónde enviar flores. Adeline con una sonrisa solo se despidió, le deseaba feliz año nuevo. A la mañana siguiente Adeline se reunió con su hija, era inusual, pero eran madre e hija. Adeline le comentó que pronto se mudaría, a lo que Fleming respondió que ella también. Quería ir a un hogar de ancianos en Arizona, en su edificio actual había muchas escaleras. Adeline comentó que había comprado en Oregon para vivir cerca de ella y eventualmente vivir juntas, que tal que le sucedía algo en Arizona. Fleming respondió que no discutirían, era un día para celebrar. Horas después Adeline asistió al trabajo, donde dijeron que alguien donaría algunos libros con valor de $50,000. Esto la puso feliz, aunque no saben quién era. Así es, Ellis, quien también llevaba flores para ella, aunque no comunes, sino libros con nombre de flor. Adeline preguntó cómo sabía que trabajaba ahí. Te vi el otro día, soy miembro del consejo y me encantaría que aceptaras los libros a nombre de la biblioteca. No puedo, no me gustan las fotos. Bueno, si no es así no donaré. La chica le dijo que no lo haría, por lo que el sujeto le dio otra opción, salir con él. Adeline aceptó con una condición, que fuera un lugar donde nunca habría estado, y de hecho así fue. La llevó a las alcantarillas, claro que sí, aunque era por una buena razón, mostrarle que la ciudad estaba construida sobre barcos, algo que pronto mostrarían al público. Adeline entonces le preguntó cómo había hecho su fortuna, ¿acaso la había heredado? La respuesta era que él y un amigo habían inventado un algoritmo para pronósticos financieros, el cual habían vendido en millones de dólares, así que ahora él se dedicaba a la caridad. Del camino al trabajo Adeline agradeció, aunque le dijo que se mudaría. Por esa razón Ellis le propuso algo, si la hacía reír saldrían una vez más antes de mudarse. El sujeto contó un chiste realmente malo, aunque había funcionado, saldrían nuevamente. Al día siguiente Adeline visitó el banco, añadirían una nueva firma a su cuenta, ya saben, su siguiente alias. Por cierto, Adeline tenía mucho dinero, en el pasado había invertido un par de dólares en los creadores de las fotocopias y con las décadas se habían convertido en millones. Como sea, al caer la noche de la velada llegó, donde Ellis tenía un manjar para cenar, unos hot dogs, algo que le gustó a nuestra amiga. Ellis aquí le contó de su familia, su padre por ejemplo era astrónomo y su mayor logro era haber descubierto un cometa inusual, según pasaría en la Tierra en 1981, aunque había fallado, aún así seguía buscándolo. Ellis también notó que Adeline entendía italiano y aquí comenzaron a espiar por la ventana a los vecinos. Por cierto, si quieren ver una película de espiar a los vecinos les recomiendo mi resumen de Voyeurs, link en la descripción. Como sea, Ellis le confesó a Adeline que en realidad la primera vez que la había visto había sido mientras leía braille. Lo que llamó su atención es que no era ciega, por eso supo que debía conocerla. Ellis se acercó para besarla, pero nuestra amiga se apartó. Era mejor así, aunque el sujeto nuevamente insistió, lográndolo, algo que terminó en una noche de pasión. A la mañana siguiente Ellis quería comprar unas tierras, sin embargo al otro lado de la línea solo hablaban portugués, razón por la que Adeline lo ayudó, era genial con los idiomas. Tras esto la chica pidió un taxi y al pasar por un parque recordó algo. Años atrás había dejado plantado a alguien, esto porque llevaba un anillo de compromiso y realmente no se podía comprometer con nadie de esa manera. Al llegar a su departamento Adeline notó algo terrible, Rhys estaba enfermo. El veterinario le dijo que sus riñones fallaban, quizás sufría, por lo que Adeline tomó una difícil decisión: sacrificarlo. Al caer la noche nuestra amiga no tenía ganas de nada, así que al ver que Ellis había investigado su dirección se molestó mucho, por favor debía dejar de buscarla, lo suyo no funcionaría. Al día siguiente Adeline visitó a su hija, a quien le dijo que estaba cansada de huir. Entonces deja de hacerlo, quien sospechaba de ti murió hace tiempo, ¿no extrañas tener a alguien a quien amar? Sí, pero no puedo envejecer con esa persona. De hecho, conocí a alguien, aunque fui mala con él. Entonces dile que lo lamentas, dale una oportunidad, date una oportunidad a ti misma, por favor, hazlo por mí. Adeline entonces fue a disculparse con Ellis. El sujeto no estaba, por esto un trabajador le llamó. Adeline con lágrimas en los ojos le dijo que le dijera que lo sentía. Había tenido un par de días difíciles, así que si le disculpaba podrían salir. El sujeto escuchó todo por el teléfono, preguntando dónde irían. Un lugar al que nunca has ido, respondió ella. Los chicos terminaron yendo a una vieja bodega que solía ser un cine, aunque no uno normal, sino un autocinema techado, el cual resplandecía al apagar la luz. Ellis aquí le dijo que le invitaba el fin de semana con sus padres, celebrarían 40 años de casados, algo que la chica aceptó. Solo había una condición, ella conduciría como Toretto.
Cerca de la casa encontraron a Kiki, hermana de Ellis, a quien le dieron un aventón. Por otra parte, William, el padre de Ellis, comentaba a su esposa Katy que quizá Adelaine era una cazafortunas, tal vez lo había investigado en Google. Por lo menos eso pensaba hasta ver a la chica, a quien de inmediato reconoció. Esto puso en shock a ambos, aunque William se disculpó, mencionando que era idéntica a una vieja amiga, Adelaine Bowman. «Es mi madre», respondió Adelaine. «¿En serio? Éramos muy cercanos, la conocí en Londres. Vivió ahí en los 60s, justo antes de mudarse a París y conocer a mi padre. ¿Y cómo está? Falleció hace 6 años». Eso entristeció a William, aunque lo hizo revivir viejos recuerdos. Verán, William visitó Londres un verano, donde paseando en bicicleta encontró a Adelaine. Su auto estaba fallando. La chica de inmediato llamó su atención. Aparte, el automóvil solo necesitaba un empujón, razón por la que la ayudó, y de un segundo a otro estaba en marcha. El sujeto resignado volvió en su bicicleta, aunque en eso la chica regresó. Aquí Adelaine hizo algo que había prometido no hacer, decir su verdadero nombre, Adelaine, aunque sus amigos la llamaban Della. Lo dijo porque el sujeto le agradó, tanto así que pasaron las siguientes 5 semanas juntos, y cuando William volvió a Estados Unidos, ella regresó con él. Estaban enamorados, algo que Adelaine no olvidaba. Al día siguiente el tema principal seguía siendo que William conocía a la madre de Jenny. Ella lo había convencido de dejar medicina y empezar astronomía. Después de todo, la vida era muy corta, debía hacer lo que le apasionara. Esto molestó a Katy, nunca había mencionado a la chica y ahora no dejaba de hablar de ella. William me explicó que exageraba, había sido algo fugaz, no se comparaban con sus 40 años de matrimonio, la amaba. Al caer la noche la familia comenzó un juego de trivia, William siempre les ganaba, pero esta vez fue diferente, Adelaine estaba arrasando, el conocimiento de años se hacía presente. Aquí Kiki comentó que no sabían qué pasaría primero, si su padre perdiendo o la aparición de Della, el cometa. Ellis agregó que lo había nombrado así por Adele, su abuela, aunque Adelaine sabía que era por ella. Por esto, cuando tuvo la oportunidad le preguntó por qué había nombrado el cometa como su madre. El sujeto respondió que por sus cálculos, el cometa debía pasar, pero al parecer había fallado. Igual que con su madre, iba a proponerle matrimonio, pero lo dejó plantado, había fallado. Al volver a casa, Ellis le confesó algo a Adelaine. Sabía que la acababa de conocer, pero no se imaginaba una vida sin ella. Muy intenso nuestro amigo. Adelaine no supo qué decir, aunque Ellis tampoco esperaba que respondiera. A la mañana siguiente, al no encontrar a nadie, Adelaine preguntó a William dónde estaban todos. Él respondió que habían salido, aunque en ese momento un bicho se posó en su cabeza. William trató de quitárselo, notando algo, una cicatriz en su mano. La chica mencionó que iría a caminar, aunque esto dejó pensando al sujeto, quien de inmediato corrió a la bodega. Verán, en cierta ocasión Adelaine se lastimó, por esto William curó la herida para más tarde ser fotografiados y efectivamente aún tenía la fotografía. Por esta razón fue tras Adelaine, sabía la verdad, ¿cómo era posible? Adelaine respondió que no lo sabía, pero le hubiera gustado contarle, sin embargo era muy peligroso, si la descubrían habrían experimentado con ella. Dejando a un lado eso, dejarlo realmente le había dolido. William preguntó si se lo había contado a alguien más. No, si fuese así, sería Ellis. Al escuchar esto, William le pidió por favor no desaparecer, debía hacerlo por ella, por Ellis. Has vivido años, pero no has tenido una vida, hazlo por ti. La chica respondió que no sabía hacer eso, así que comenzó a correr hasta la casa, donde dejó una nota y sin más se marchó. Ellis pronto encontró el mensaje, razón por la que le preguntó a su padre qué había pasado. El hombre respondió que le había dicho que no era capaz de cambiar. Al escuchar esto, Ellis se preparó para irse, aunque en ese instante William le preguntó si la amaba. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque sin ella nada tiene sentido. El hombre entonces le dio sus llaves. Pronto la noche cayó, Adelaine llorando conducía, nuevamente debía huir, aunque pronto se detuvo para hablar con su hija, lo había decidido, no huiría más. Adelaine entonces comenzó a retornar, cuando de pronto... El sujeto de la camioneta al ver lo ocurrido decidió marcharse y en ese momento, tras 78 años, comenzó a nevar en el condado de Sonoma, algo que causó hipotermia en Adelaine. Minutos después Ellis notó lo ocurrido, aunque para ese momento el corazón de Adelaine había dejado de latir. Nuestra amiga a los 107 años había fallecido. Pronto los paramédicos se hicieron presentes, quienes usando un desfibrilador descargaron 750 volts en el pecho de Adelaine, quien de manera milagrosa estaba viva otra vez. La chica pronto fue trasladada al hospital y al despertar notó a Ellis, a quien sin dudar besó. Aquí también le contó su secreto, era increíble pero cierto. Poco más tarde llegó Fleming, quien se presentó como su abuela, aunque Adelaine le comentó que no se preocupara, Ellis lo sabía.
Al mismo tiempo la celebración del aniversario tenía lugar. William amaba verdaderamente a Katy. El tiempo se fue volando, ya había pasado un año, ahora Fleming vivía con Adeline, así que la apresuró, llegaría tarde al evento. Adeline respondió que no tardaba, aunque en ese momento notó algo, tenía una cana. Así es, el tiempo tenía nuevamente efecto en ella, y de alguna extraña manera el cometa de él había regresado, medio siglo después, pero tan brillante y magnífico como William había predicho.